Mi nombre es Daniel Álvarez, trabajo en la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, dentro del área de Educación Financiera Familiar y Prevención de Pobreza Energética. Y bueno, pues vamos a hacer un taller sobre la nueva factura eléctrica que definitivamente entrará en vigor el día 1 de junio de 2021. Ha habido bastante controversia con este tema, tenía que haber entrado el año pasado en abril, pero la pandemia, digamos, que como ya sabéis, trastocó todos los planes y evidentemente este era uno. Y bueno, pues se ha juntado un poquito la peor época para hacer todo este cambio, porque tenemos unos precios un poco elevados de la energía, con lo cual, bueno, trataremos de explicaros lo que es las partes que tiene la factura, actual y evidentemente futura, y ver un poquito cómo puede afectarnos. Tenemos también pues, un par de herramientas y bueno, os pondremos a disposición también una pequeña infografía de consulta que, bueno, pues vais a poder tener disponible también, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por venir. Vamos a hacer posteriormente un turno de preguntas, pero bueno, si cualquier cosina que os vaya surgiendo o cualquier imprevisto o problema que tengáis, tenéis el chat, está mi compañera Tania, que os responderá pues lo más rauda que pueda. Y bueno, pues de nuevo, que muchas gracias por venir, que al final es miércoles por la mañana. Bueno, comenzamos. Voy a hacer una breve presentación de la entidad, ¿de acuerdo? La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan pues, tiene sedes en León y Valencia. Nació como Asociación de Madres Solteras en 1984 y bueno, pues tenemos un montón de programas, uno dedicado a personas migrantes, vinculado también a violencia de género. Tenemos ludotecas, tenemos un centro de día para familias monoparentales, estamos desarrollando el Observatorio Estatal de las Familias Monoparentales, tenemos el área en el que se encuadra este taller, que es el área de Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética. Desarrollamos también un programa de préstamos solidarios para familias monoparentales y, bueno, pues está en nuestra intención también desarrollar otras nuevas actividades que iremos desarrollando a lo largo de este año y los próximos ejercicios. ¿Quién paga todo esto? Bueno, lo paga el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Estamos en campaña de la renta, así que voy a hacer la típica campañita. Así que, bueno, casilla 106, tacháis ahí y, bueno, pues actividades como esta y este programa, pues que sepáis que ahí va el dinero. Tenéis todo nuestro trabajo auditado en nuestra página web y, bueno, pues que sepáis que cuando se tacha esa casilla se hacen cosas pues como este tipo de actividades. Nuestro programa está abierto a toda la sociedad, aunque evidentemente siempre tenemos las familias monoparentales como elemento que pues incardina un poco todas las acciones o tratamos pues, de que sea la parte que desarrolle esta iniciativa de educación financiera. Bueno, pues, aquí os la tengo. Esta es la nueva factura que nos va a llegar a aproximadamente 10 millones de hogares en aproximadamente 15 días. Y bueno, así sale en el BOE. Parece una factura horrenda y lo es. Y parece una factura compleja y bueno, realmente lo que es demasiado explicativa o se han puesto pues bastante a desarrollar demasiado un poco los conceptos en nuestra opinión. ¿Por qué? Bueno, pues porque veníamos de otra que vamos a ver después, que ya explicaba relativamente todo, pero en esta se ha desagregado todo mucho más. Esta será la segunda parte de la factura y esto es lo que creo que vamos a intentar explicar en esta primera parte del taller. Ya os digo, trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Como veis, una factura que se compone del coste de la energía. Este quesito verde es el que sale en los telediarios todos los días con la energía más cara, la luz más cara, ¿vale? Es esta parte que compone la factura. Después estarían los cargos que serían fijos, peajes de transporte y distribución que también serían fijos, los impuestos evidentemente que son fijos y el alquiler de contacto que también es fijo. Es decir, esta parte de energía es variable cada mes, cada día, cada hora, si nos ponemos así. Y el resto, digamos que van a ser más o menos fijos a menos que haya un cambio legislativo como el que nos viene en 15 días. Sistema eléctrico, relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Quiero que os quedéis con esta idea, la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. ¿Por qué lo tratamos de explicar? Bueno, muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión, como en España el mercado no ha sido libre, en el caso de la electricidad, hasta hace una década, la gente piensa que es un negocio vertical, que era como funcionaba antes de la liberalización del mercado. Es decir, tú tenías una compañía de la luz y era la que había, ¿vale? Pero desde hace años se ha fragmentado en diferentes, ¿vale?, estadios el mercado. Está, por un lado, la generación, que vamos a ver ahora, por otro lado, el transporte de esa electricidad, la distribución, que es muy importante, y por último, quién nos emite la factura, que es con la que nos quedamos al final. Generación es un mercado libre,
Simplemente explicaros que España pues, venía a tener mucho peso en el tema del carbón y bueno, pues desde hace 2 años ese peso ha caído, con lo cual ahora, como podéis ver en este quesito, en este gráfico, lo que ha crecido un montón es esta barra amarilla, ¿vale? Que es lo vinculado a ciclo combinado, que son de gas natural. Eso es lo que os tenéis que quedar. Básicamente el resto, si os fijáis, pues verde eólica, azul hidráulica, azul más oscuro nuclear. Bueno, lo que aumenta y lo que disminuye es el carbón, ¿vale? Ese es el gran cambio que hemos tenido en los últimos 2 años en generación. España tiene una potencia instalada enorme y más que va a tener con los nuevos planes que existen de solar y eólica, 105.000 megavatios en península. Básicamente se produce donde existen instalaciones en el oeste de España, que era sobre todo térmico y demás, y donde están las nucleares, y evidentemente se consume pues, en los núcleos industriales, Valle del Ebro, Cataluña, Comunidad de Madrid y un poquito litoral mediterráneo. Bueno, esto es un dato que os puede interesar un poco. Al final está muy condicionado por la pandemia, que es el máximo de potencia que se solicitó el año pasado, que como veis, pues bueno, fue en enero porque evidentemente el resto del año fue bastante especial. Como veis aquí, pues simplemente hacemos un apunte sobre la importancia que está teniendo el parque renovable, que cada vez es mayor, ¿vale? La generación ya casi alcanza el 50% con energías renovables. En esta parte derecha veis que la eólica supone una gran parte, está la hidráulica que está condicionada por el año, digamos, pluvial, y luego pues la solar que ha sufrido también un incremento bastante importante. En la parte de abajo está lo no renovable, como veis, en azul oscuro la nuclear, que es muy constante, en marrón el carbón que ha ido cayendo y el gas que sería pues esta franja amarilla, sumado a esta franja que es cogeneración, que la mayoría también es gas natural. Había gente apuntada de Baleares y de Canarias y bueno, simplemente hemos hecho un pequeño guiño para darnos cuenta también de que tenemos un sistema que tiene que tener en cuenta 2 archipiélagos que son parte del país y bueno, como podéis ver allí, pues en Baleares tenemos una parte muy importante del suministro que se cubre por el cable que hay desde Península, pero evidentemente los ciclos combinados pues tienen mucha importancia, cosa que pasa también en Canarias porque al final estamos hablando de territorios que tienen pues una demanda muy particular y muy estacionaria basada también en la economía del turismo, que hace que tengamos unos picos de demanda tremendos en los 2 archipiélagos. Hasta ahí lo que os queríamos hablar de generación. Es decir, cuando queremos hablar de generación, ¿por qué es? Porque queremos hablar luego un poquito del precio de la electricidad y, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hemos cambiado nuestro sistema de uno de carbón a uno de gas, con lo que ello implica a nivel de mercados internacionales y cambio de precios que no podemos controlar. Aún así, España pues es una de las principales potencias gasistas de Europa a nivel de almacenamiento y transporte. Tenemos un gasoducto con Argelia, bastante conocido, y luego la mayoría de puertos españoles, y si alguna sois de puertos españoles, veréis que tienen pues, bastantes barcos que transportan el gas a esos puertos. Seguimos. Una vez que se genera la energía, hay que transportarla. Bueno, el transporte es un mercado regulado. Si os suena de haberlo visto por las carreteras o porque alguna tenga un pueblo como el mío con bonitas torretas eléctricas, hay una empresa que se llama Red Eléctrica Española que hace que lo que se produce llegue a donde se demanda. Este mapa no nos gusta, así que vamos a poner este, que es un poquito viejo, pero bueno. Es decir, a la derecha tenéis donde se produce, ¿vale? Siempre cuando veis un pico de estos es que hay una nuclear o alta potencia de térmicas instalada. Y bueno, pues evidentemente el noroeste peninsular tenía un altísimo peso hace unos años y evidentemente la demanda se situaba pues en Madrid, Barcelona, litoral mediterráneo, Valle del Ebro y bueno, pues Sevilla, algunas partes y las electrointensivas que se llaman en Asturias. Esto ha ido cambiando, pero bueno, nuestro transporte se basa en esta red. Básicamente tenemos muchas líneas en el noroeste, muchas líneas en la zona de Tarragona, evidentemente en la zona de Madrid, y bueno, pues eso hay que pagarlo y va a venir en esta factura, ¿vale? Cuando veis cargos de transporte es por todo este sistema. Seguimos. Distribución. Ya estamos llegando a nuestra casa. Esto es un mercado regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes elegir quién te pone el contador y no puedes elegir quién te sirve la electricidad. Y esto es muy importante porque la mayoría de problemas que tenemos con el suministro eléctrico son de la distribuidora. Es decir, tenemos la luz que se genera, la luz que se transporta y la luz que nos llega a nuestro domicilio. En España hay 5 grandes distribuidoras. Esto ya nos va sonando más. ¿Qué hace la distribuidora? Es la propietaria de la red eléctrica. Lleva
físicamente la electricidad a tu casa. Tiene que garantizar la calidad del servicio, realizar la lectura de contadores, cuidar las instalaciones, repito, cuidar las instalaciones, sobre todo si estáis en islas, sabéis el cachondeo que hay con esto, y atender y reparar las averías. Esta es la empresa que no eliges y que al final es la que te condiciona la calidad de la energía que llega a tu domicilio. Por eso es muy importante que entendamos que cuando se nos proponen desde el siguiente estamento, que es la comercialización de determinados servicios, esos la mayoría están cubiertos por las distribuidoras. Si nos destrozan los electrodomésticos porque hay un pico de tensión, es a la distribuidora la que vamos a reclamar, no es a la comercializadora. Lo hará la comercializadora, pero la que paga es esta. ¿Qué pasa? Que en España hay 5 grandes. Este mapa es una aberración, disculpad, ¿vale? Pero bueno, es bastante visual y queríamos que se viera bien. Entonces, bueno, es de lo mejor que hay a nivel visual, pero España no es así, ¿de acuerdo? Los tamaños están un poquito extraños. En España, 5 distribuidoras grandes. E-Distribución, que antes era Endesa Distribución, IDE, que antes era Iberdrola Distribución, UFD, que antes era Unión Fenosa Distribución, E-Redes, que antes era EDP Distribución y anteriormente Hidroeléctrica del Cantábrico Distribución, y la única que ha mantenido el nombre, que es Viesgo Distribución, ¿de acuerdo? Si tú estás en la Comunidad Valenciana, probablemente tu contador y tu energía la suministre IDE. Si tú estás en Castilla y León, pues evidentemente también Iberdrola tiene mucho potencial. Comunidad de Madrid, normalmente es Iberdrola, Cataluña, Aragón, Endesa, igual que Andalucía, Canarias y Baleares. Y luego en el norte tenemos que en Cantabria Viesgo tiene mucha importancia y EDP, Redes, perdón, en Asturias. Esta es la compañía que nos tiene que dar un servicio de calidad, ¿vale? Cuando tenemos problemas siempre va a ser con la distribuidora. Esto es muy importante porque además no la puedes elegir. Son también las empresas que nos cobran por todo esto en factura, ¿de acuerdo? Simplemente esto era a modo de anotación, pero bueno, esto está todo regulado por BOE, tanto los enganches como lo que es el suministro, y bueno, todos esos precios son regulados. Ya estamos en la última parte. Ya tenemos la energía, la hemos llevado hasta las centros las subestaciones, nos han llevado hasta el contador de casa, ha entrado en nuestra casa y ahora hay que pagarla, ¿no? Pues el último quesito, este amarillo, es la comercialización, ¿vale? Es la emisora de la factura de todo este sistema. Y es importante entenderlo porque luego al final, cuando hablamos de que aquí hay un mercado libre, ¿de acuerdo? Es un mercado libre que tiene también una parte de mercado regulado. La comercialización, que es lo que nos interesa porque es lo que nos llega al buzón o al email, como mejor prefieran, ¿vale? Es tan sencillo como hay un mercado libre con 273 comercializadoras y hay un mercado regulado con 8 comercializadoras, ¿vale? Las 8 comercializadoras son lo que conocemos, las core, las que ofrecen el PVPC, que es a lo que va a afectar inicialmente esta reforma a nivel de factura, porque realmente va a afectar a todo el mercado doméstico. ¿Por qué decimos que es un mercado libre el mercado de comercialización? Bueno, pues porque desde hace 10 años aproximadamente se ha pasado de un mercado en el que todo el mundo estaba con la compañía, digamos, de toda la vida, a que ahora pues más de la mitad de la gente, que sería esta parte de abajo, pues ya está en mercado libre. ¿Cómo sabemos si estamos en mercado libre o mercado regulado? Bueno, pues al final es bastante sencillo. Hemos dicho que había 8 comercializadoras reguladas. Vale, vamos a quitar los 2, que además hoy está de noticias. Está Energía Ceuta 21 y Teramelcor, que son las comercializadoras reguladas de Ceuta y de Melilla. Estas las podemos descartar si vivimos en Península, Baleares o Islas Canarias. Entonces nos quedan ya solo 6. Si en vuestra factura, en vez de Energía 21, aparece Endesa, estáis en mercado libre. Si en vez de comercializadora regulada, Gas and Power, aparece Naturgy, estáis en mercado libre. Si es Repsol en vez de Rexity, es mercado libre. Si es EDP en vez de Basser, es mercado libre. Si es Iberdrola Clientes en vez de comercializador de último recurso, estáis en mercado libre. Y si es CHC en vez de comercializador de referencia energético, estáis en mercado libre. Esa es la gran diferencia que tenemos a nivel visual, ¿vale? Hasta hace unos años el lío era tremendo porque utilizaban el mismo nombre con un pequeño apellido al final. Y la mayoría de gente no tenía ni idea de si estaba en una o en otra, porque además la factura era prácticamente idéntica. Esto llevó al gobierno a regular la factura,
a tener que sacarla por BOE y a pedirles hace aproximadamente 1 año y medio que cambiaran los nombres porque aquello era un escándalo. Porque al final la gente no sabía en qué compañía estaba, ni si estaba en un mercado libre o un mercado regulado. En nuestra opinión, la que ha sido más íntegra es Basser, que es EDP, y como entendéis, EDP y Basser no tienen nada que ver. La estética de EDP es roja, la estética de Basser es blanca y negra. No tiene absolutamente nada que ver. Rexit y es de Repsol, bueno, han utilizado parte del nombre, pero bueno. Y luego, pues evidentemente, las tres grandes han seguido utilizando misma estética en Endesa, en Naturgy y en Iberdrola, pero bueno, poniéndoles un nuevo nombre. Y CHC, que es bastante extraña porque suele ser de instaladores eléctricos y bueno, dependiendo de la localidad puede existir, pero os puede sonar a chino. Vale, una vez que tenemos diferenciado estas, que son las que están en mercado regulado, esos 10 millones de contratos, de las que están en mercado libre, que son esos 16, que son 273 comercializadoras, ahí estaría también Soma Energía, Energética, Lucera, o La Luz, etcétera. Es decir, en mercado libre ahí, no os digo miles porque no es miles, ¿vale? Pero centenares de compañías sí que las hay. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, por no decir los de siempre, el precio de la energía en el mercado regulado, que es esta parte, que es por kilovatio hora, ha estado mucho más barato que en mercado libre. Pero mucho más barato quiere decir, en el caso de que no tuvieras discriminación horaria, pues podemos poner un 15% tranquilamente, y en el caso de que tuvieras discriminación horaria, cerca de un 30-40% más barato. Eso en la parte de energía de vuestra factura. ¿Qué pasaba? Bueno, esto es la factura que conocemos. Esta es nuestra factura a día de hoy de un mercado regulado, en el que viene mucha información ya. Tenemos la parte superior, ¿de acuerdo? Dedicada a la potencia. Nos dicen cuánto es el peaje de acceso y qué margen se lleva la empresa que nos está emitiendo la factura. ¿Vale? Esto es la potencia. Uy, perdón. Después tenemos la energía. Aquí es donde digamos que vino el gran problema de todo este sistema que teníamos montado. ¿De acuerdo? Teníamos un sistema doméstico con 3 tipos de factura. Uno que era con el precio horario, es decir, más o menos el mismo precio todas las horas. Otra factura era con discriminación horaria, que es una como la que estáis viendo aquí, con punta y valle, y había otra para el coche eléctrico, pero residual. Entonces vamos a centrarnos en esas dos, en la horaria y en la de discriminación horaria. En discriminación horaria teníamos unas horas punta, ¿de acuerdo? Que aquí tenemos lo que se nos cobraba de peajes, ¿vale? Como podéis ver, en punta se nos cobraban 6 céntimos, más luego el precio de la energía. ¿Qué pasa? Que en valle prácticamente no se pagaba nada de peajes. Y se sumaba de nuevo también al precio de la energía. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Pues uno muy sencillo. ¿Quién vio un interés tremendo en no pagar ningún peaje? Bueno, pues lo habíamos visto antes, ¿no? Perdón. En el mercado libre, las empresas vieron que si no había que pagar ningún peaje, bueno, pues ellos podían ahorrar. No avisaban a la gente de que la pasaban a discriminación horaria, les daban un precio más ventajoso, pero de repente nos encontramos con un sistema totalmente insostenible. ¿Por qué? Pues porque pasó la discriminación horaria en mercado libre en el año 2015 de 1 millón a casi 9-10 millones a finales de este año 2020. Entonces, ese problema es que no se estaban cubriendo los costes del sistema. Mientras que en el mercado regulado, que es esta parte, estas dos columnas izquierdas, como podéis ver, bueno, pues la mayoría de la gente no estaba en discriminación horaria, con lo cual seguían pagando esos peajes que veíamos, esos 6 céntimos por cada kilovatio que consumían. ¿Cuál es la solución? Juntarnos a todas las familias y a todas las empresas en la misma tarifa, digamos, doméstica. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final nos estábamos beneficiando aproximadamente 1.200.000 familias, en este caso, que subían hasta las 2 cuando juntamos las tarifas de más potencia hasta 15 kilovatios, pero había 9 millones y medio en mercado regulado y 6 millones y medio en mercado libre que estaban pagando el pato de estos 12 millones que estaban en discriminación horaria. ¿Cuál fue la solución? Pues hacer esta nueva factura que va a tener una parte de potencia, que es esta factura de arriba, es esta parte de arriba de la factura, ¿vale? Vamos a tener 2 potencias, una de 12 de la noche a 8 de la mañana, que sería la potencia valle, y otra de 8 de la mañana a 12 de la noche, que sería la potencia punta, que va a bajar de precio con relación a la de estos años, ¿vale?
la potencia baja de precio y, bueno, una energía que pasa de ser horaria para muchas familias o con punta y valle para otras muchas familias, a tener 3 franjas de consumo en horas. Una que es la punta, otra que es la llano y otra que es la valle. ¿Qué gracia o qué desgracia tenemos? Bueno, pues que en el consumo diario diurno, es decir, de día, la luz va a subir bastante. Va a subir bastante, por no decir mucho, muchísimo. Esto lo va a notar sobre todo la gente que tenga un contrato doméstico para oficinas, la gente que tenga un pequeño negocio y, bueno, las familias lo van a ver un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque el P3, que es el valle, va a ser también no solo por las noches, sino también todos los fines de semana y festivos. Esto parece una chorrada, pero son un montón de horas que van a estar en un precio bastante ventajoso en relación a los otros 2 periodos que son bastante más caros. Como veis, vamos a tener de nuevo una parte superior, que es la potencia. Lo que han hecho es desagregarnos todavía más cuánto se paga por cada cargo, por cada coste, por cada peaje, ¿vale? Separándonoslo en transporte, lo que hablábamos antes, distribución, costes de sistema, de nuevo, transporte, distribución, costes de sistema y precio de la energía, con lo cual ya tenéis esos 4 quesitos que teníais ahí. Incluso tenéis el último quesito que era margen de la comercialización, es decir, cuánto se lleva la empresa por todo esto que hace, que es emitirnos la factura. A mayores, pues como siempre, impuesto de electricidad, alquiler de contador y el IVA. Esta es la nueva factura y ahora me diréis, no sé, ¿se puede ahorrar? ¿Se va a ahorrar? ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, vamos a decir que es positiva para un montón de familias y negativa para las familias que teníamos todo más ajustado y tratábamos de ahorrar en absolutamente todos los conceptos. Esto es lo que os comentaba. Estos 9,5 millones de familias, que en realidad son más, ¿vale?, van a verse beneficiadas porque les van a hacer un mix entre esta y esta. Este 1,5 millones se va a ver bastante penalizado. En cambio, estos 6,5 millones y estos 9,5 millones estamos a la espera de saber qué va a pasar. ¿Por qué? Pues porque quitando alguna cooperativa energética que ya ha publicado y ha mandado los precios que le va a poner a las nuevas tarifas, la mayoría de empresas, si hoy entráis en las webs de las grandes comercializadoras libres, ¿vale?, no tienen los precios todavía fijados, están todavía con la tarifa que tenemos a día de hoy. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que estamos a menos de 15 días del cambio y la gente no tiene poder de decisión. Eso es grave, ¿de acuerdo? Eso es muy grave porque hay gente a la que le están cobrando. En mercado regulado estamos en un precio que se supone que es altísimo por vicisitudes de olas de frío, gas, crisis, que de repente un carguero se choca en el canal de Suez. Bueno, falta, yo qué sé, un problema geopolítico con Marruecos. Ya también. Y en mercado libre están pagando precios mucho peores que en mercado regulado, pero a nadie le importa. No se denuncia, no se saca como un informe tajante por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y nos parece bastante sorprendente. Es decir, este año estamos viendo que en mercado libre con este tipo de tarifas están pagando 0,17 y es que en mercado regulado nos llega a 0,11. Estamos hablando de un incremento de más del 60% tranquilamente sobre el precio de energía. Entonces, bueno, todo el mercado se va a una tarifa nueva. Se llama como los coches antiguos que tenía mucha gente, que eran un 2.0 TD, que parece un 2.0 turbodiesel. Baja el precio de la potencia, sube consumo. Vamos a pasar a 2 potencias, ¿vale? La segunda, es decir, las 2 potencias en fin de semana va a estar puesta también la alta que pongamos, es decir, vamos a tener 2 nocturna y diurna. Mucha gente ha entendido que la idea es bajarla de noche y tenerla alta de día, pero la verdadera función que tiene esto es que la tengas alta de noche y baja de día. ¿Qué fomenta esto? Bueno, pues un tema muy polémico que es coche eléctrico, ¿vale? Por el tema de que no todas las familias pueden acceder por renta a un coche eléctrico, ni tienen espacio, ni garaje, ni lugar donde poner una wallbox, ni baterías, ni demás. Pero también da la posibilidad de familias que estaban con potencias altas porque sus calefacciones eran eléctricas con acumuladores, van a poder tener unos precios bastante más adaptados a una realidad familiar porque digamos que era una locura lo que estaban pagando solo de costes fijos por tener derecho a luz y a poder alimentar esos
acumuladores o esas, digamos, instalaciones eléctricas. Y lo que os comentaba, vamos a pasar a tener 3 franjas horarias de consumo. Muy importante, vamos a ir por la factura como la veis, potencia, consumo. Vale, potencia. ¿Os suena lo de baja la potencia? Que fue una campaña muy buena y muy exitosa que hizo la Alianza la Alianza de la Pobreza Energética de Cataluña. Bueno, pues hace unos años esta entidad se dio cuenta de que había muchísimas familias que tenían la potencia altísima. La potencia más o menos supone cada kilovatio que tenemos en casa contratado unos 60 euros al año. Ahora va a pasar a ser unos 40 y algo, ¿vale? Va a bajar bastante. Pero el problema que teníamos al bajar potencia es que si nos pasábamos bajando, aparte de que tenía un coste de 9,04 para la bajada, era que teníamos que volver a subirla. Volver a subirla costaba bastante más que los 9,04 y se nos podía pedir que tuviéramos actualizado el boletín eléctrico. El boletín eléctrico es la instalación, digamos, que tenemos registrada en la Dirección de Industria de nuestra comunidad autónoma. Normalmente hay que renovarlo cada 20 años, pero bueno, en España lo de renovar estas cosas como una inspección, pues no se renuevan y es cuando truena, cuando nos encontramos que habíamos bajado para ahorrar 60 euros al año, hemos pagado 11 de hacer el cambio, que son los 9,04 más IVA, y de repente nos quieren cobrar 9,04 más IVA, más la extensión, más luego 120 euros del boletín. Entonces había gente que bajaba la potencia para ahorrar 60 euros y se encontraba con una factura de 250 para tener que volver a subirlo. Teniendo en cuenta que nos van a cambiar toda la factura, se nos va a dejar cambiar 2 veces la potencia sin coste de aquí a junio del próximo año. Esto es muy importante porque gracias a la telegestión, que bueno, que sepáis que es un servicio que ofrecemos gratuitamente desde la Fundación, vamos a poder adaptar bien a nuestra potencia y en el caso de que surja cualquier imprevisto, vamos a poder subirla hasta la potencia que ya teníamos contratada de inicio sin tener que renovar el boletín. Es decir, si tienes 5, creemos que puedes tener 3, lo bajamos y todo va genial, estupendo, eso que te ahorras. Que de repente necesitas 3,5, no va a haber ningún problema porque se puede subir a 3,5. Es muy interesante porque nos va a permitir adaptarlo y tenemos un año entero para hacerlo. Y aparte con los contadores energéticos, bueno, con contadores inteligentes, nos va a permitir atinar bastante. No vamos a ir a ciegas como se iba antes, que poco menos que se hacía un cálculo o redondeo de todo lo que tenéis instalado en casa, se dividía entre 3 y se le ponía medio kilovatio más de margen de error y así se jugaba con estas cosas. Además, desde hace un año y medio, los tramos de potencia ya no van de 1 kilovatio con 1 o 1,15, como iba antes, que eran las normalizadas, sino que va de 0,1, 0,1. O sea que si os gusta mucho un número en plan 2,7, pues 2,7. Si os gusta el 3,8, 3,8. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque esos escalones nos permiten también adaptar muy bien nuestra potencia. No va a ser un ahorro tan grande como hasta ahora, pero es un ahorro susceptible. ¿Qué tiene de bueno esto también? Bueno, pues la gente, como os comentaba, que tiene un aparato eléctrico de acumulador para la calefacción, pues puede tener 9 kilovatios por la noche y 3 por el día. Eso permite que los costes sean mucho menores. ¿Por qué? Bueno, pues porque los costes pasan de ser de 60 euros a unos 38, esto sin IVA, ¿vale? Si esto sin impuestos, pero bueno, pasamos de unos 60 euros al año por cada kilovatio a unos 30 y algo. Pero los nocturnos pasan a costar unos 3 euros, con lo cual podemos tener, lo vamos a ver luego con una calculadora, potencias muy altas a precios relativamente asequibles. Lo que hemos dicho, mejora para 10 millones de contratos en mercados regulados que no tenían discriminación horaria, fomenta la electrificación de los hogares. Vais a ver que, sobre todo en el arco mediterráneo, el tema de bomba de calor, el tema de todo lo que tiene que ver con aparato eléctrico se va a fomentar bastante. Y bueno, los fines de semana pasan a ser totalmente valle, ¿vale? Eso a nivel de consumo es un cambio tremendo y va a permitir que la gente pues trate de adaptarlo o bueno, trate de acumular la mayor parte de los consumos en sábado, domingo y festivos. Hemos realizado un imán, ¿vale? La gente que estéis en Valencia, si queréis uno, los vamos a tener en la calle Alfonso de Córdoba, en la sede que compartimos con la Asociación Portimujer.
Y bueno, la gente que estéis en León lo vamos a tener en la fundación, ¿de acuerdo? Nos llamáis antes porque estamos todas con cita previa para poder pasar por las instalaciones, pero bueno, los vamos a tener a partir de la semana del 24, se supone que estarán, para llegar antes del cambio. Cualquier entidad que esté presente aquí o que queráis o conozcáis y os parezca interesante, ponemos a disposición el elemento, ¿de acuerdo? Es decir, el imán. Podemos quitar esta parte que es el logo del programa y bueno, podéis poner aquí el de la entidad que os parezca interesante, pues difundir. Simplemente nos decís la tirada que vais a hacer de imanes. Ya vemos que la UPM está a tope, os los mandamos. Si hace falta, se mandan sin problema ninguno. Si queréis, les ponéis logo también. Y bueno, la idea sería que estos imanes estén en las neveras de la mayor parte de familias para ver realmente en esas 24 horas que tiene el día, donde nos va a rascar bastante el bolsillo el tema de dar la luz. Como veis, de 0 a 8 de la mañana estamos en Valle. Empieza el día, ¿no? Para la mayoría de familias. De 8 a 10, horas del desayuno, ya se eleva a una hora llana. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, horario muy caro quiere decir que vamos a estar más cerca de duplicar el precio actual de lo que conocemos que de otra cosa. De sobremesa vamos a tener hasta las 6 de la tarde unas 4 horas llanas, pero de nuevo a las 6 de la tarde comienza el precio totalmente elevado de nuevo, que estamos diciendo que es prácticamente el doble, hasta las 10 de la noche. Y esto es una burrada, porque no olvidemos que somos una entidad de familias y si os dais cuenta, cualquier familia que tenga horario partido va a ser esto, pues no sé, el mes de la ensalada, porque básicamente con todo lo que sea calentar, utilizar cocina y demás, va a estar súper penalizado en los horarios, digamos, normales que tiene cualquier colegio en este país. Como veis, contrasta mucho, sobre todo la gente que vengáis de discriminación horaria, que antes teníamos hasta las 12 o hasta la 1, dependiendo de la hora, digamos, del año, del horario de verano, horario de invierno. Y pues también duele mucho porque antes, pues eso, a las 10 o las 11 empezamos a tener valle, pero ahora no. Ahora vamos a tener hasta las 12 de la noche la hora llana. Lo mejor que se puede hacer, tratar de meter todo en horas llanas. Lo que no se debe hacer de ninguna manera, concentrar los consumos en las horas puntas. Las horas puntas, ya os digo, que para mucha gente va a ser un incremento del doble del precio de lo que estaba pagando. Entonces, bueno, imaginaos una entidad o una oficina pequeña o un negocio pequeño que abra de 10 a 2 y de 5 a 8, que no hay ninguno en España. Bueno, pues evidentemente la tarifa doméstica les va a doler con narices. Ahí también llevamos años defendiendo el mercado regulado porque era evidentemente que era mucho más barato. Estaremos muy al tanto de los mercados libres, de a ver si aquellos planes que ofrecían de 8 horas y demás siguen vigentes. Porque creemos sinceramente que va a haber planes de 8 horas, pero no van a ser ni la mitad de ventajosos que eran antes. Vamos a seguir. Ahora empezamos con las contras. Va a empeorar para 1,2 millones de hogares, que en realidad son 2 millones, que si nos vamos realmente a la realidad van a ser 10 millones y pico, porque hay que contar a los de Mercado Libre, que también les van a dar lo suyo. Evidentemente se pierde flexibilidad en el día a día para realizar tareas domésticas. Nos ha fastidiado, ¿vale? Ya no vale con intentar programar las cosas para que estén antes de la 1 o de las 12 y luego programarlas a lo mejor justo después de cenar. Y evidentemente no se ha planificado pensando en los hogares más vulnerables. Es una reforma, vuelvo al imán, es una reforma muy pensada para cambios en movilidad estructural, para cambios en todo lo que tiene que ver con el parque de vivienda, en todo lo que tiene que ver con sistemas de calefacción. Y los hogares vulnerables, las familias vulnerables no suelen tener la posibilidad de invertir en grandes cambios tecnológicos en el momento, digamos, y menos en un momento como el actual, que hay bastante, digamos, inseguridad laboral, más que nunca. Y bueno, pues choca bastante. Se aplazó el cambio de abril del año pasado, se propuso para enero de este año, se le pegó otra patada hasta junio. La mayoría de empresas que trabajan en el ámbito nos dijeron que, bueno, iban a pegarle otra patada hasta enero del 22, pero ya parece que no. Parece que entran, ya se ha salido, bueno, han salido ya las publicaciones de CNMC y demás, o sea que va a entrar. Pero bueno, para que nos demos cuenta de la óptica que tenemos como país y que luego tratamos de parchearlo, como vamos a ver al final.
Sin más, os quiero explicar un poquitín, que esto también venía por el tema de demanda, turismo. ¿Qué dice de turismo ahora? Picos de turismo. Bueno, pues, ¿por qué? Porque vamos a tener unas temporadas más caras y más baratas, se supone. Como veis, si habéis seguido un poquito el precio de la energía este último mes, os vais a empezar a cachondear porque decís, o sea, Península, abril, barato. Claro, sí, el abril más caro de la historia, lo vamos a ver ahora. No, el abril más caro no, el mes más caro de los últimos años. Y sí, es decir, técnicamente en Península se va a penalizar el consumo en invierno, julio, verano e inicios evidentemente de invierno y finales de invierno. Los meses baratos técnicamente serán primavera y evidentemente pues, octubre. Como veis, en archipiélagos, pues no, en archipiélagos es turismo, bueno, pues aquí están todos los meses concentrados de acuerdo de alta demanda en los meses de verano. Ceuta y Melilla, bueno, pues es un mix entre lo que pasa en Península y Baleares y Canarias. Lo que os comentaba hace un segundo, ¿qué pasa? Tenemos unos precios de la energía, ¿vale? Este gráfico está sacado con los datos que hace Fran Valverde, que es una persona muy maja, muy amable y que siempre está a disposición de todo lo que queréis cuestionarle en Twitter. Bueno, pues lleva haciendo un seguimiento de la factura en PVPC desde hace, yo qué sé, pues va a hacer 10 años y es una persona que tiene todos los datos de manera abierta puestos para que todo el mundo pues tengamos siempre un punto de referencia. En morado veis los precios del año de la pandemia, 2020, en verde los de un año más común que es 2019 y en barras, en azulito, tenéis los precios, la media desde 2013 a 2018. Como veis, normalmente los meses caros son invierno y bueno, pues más o menos se va apaciguando durante el año, pero tiene a ser una lógica general, es decir, normalmente sube desde el verano cuando empieza a hacer frío, acaba de hacer frío, empieza a hacer mucha lluvia, mucho viento y demás, y mucha agua en los pantanos, baja el precio y comienza a subir otra vez de nuevo con la temporada de verano. ¿Qué pasa? Que el año pasado tuvimos el año más raro de nuestra vida y claro, el precio de todo se desplomó con unos mínimos en abril. ¿Qué pasa? Que este año estamos viendo unos problemas internacionales que no habíamos previsto, es decir, ha habido una ola de frío en Europa, en el norte de Europa, tremenda, ha habido una ola de frío en Asia tremenda, con lo cual el precio del gas se ha disparado. Os dije al principio que el tema del gas influía en la factura, bueno, pues aquí tenéis por qué. Bueno, pues ahora tenemos este mes de abril, estamos más o menos aquí, podríamos estar en unos 60 y pico euros el dichoso kilovatio hora, o sea, bueno, el megavatio, y bueno, pues tenemos un año que no se plantea nada bien porque se ha juntado la subida de los mercados futuros del CO2 con el tema del precio del gas. Eso en España nos ha generado un problemón tremendo por el parque que tenemos y bueno, pues se desembalsó agua en su día, en febrero, a lo loco, y ahora tenemos agua, pero se está pagando pues, a precio de ciclo combinado, que se dice. Entonces, tenemos un problema tremendo por estructura. Así que si hace sol, la luz va a estar cara y si llueve mucho y hace mucho viento, la luz bajará algo. Pero solo un componente de la luz, como os explicaba al principio con aquel quesito. Vale, ya nos hemos enfrentado a esta factura, ¿no? Ya sabemos un poco cómo va. Pues eso, esta va a ser la factura regulada. En la va a venir uno de esos logotipos de los 6, 8 que os dije antes, ¿de acuerdo? Que nos va a decir quién nos está mandando la factura. Nos va a venir en la B el susto que nos van a meter. En la C, todo lo que tiene que ver con la información de nuestro contrato. En la parte D, lo que os comentaba, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en la parte de arriba, potencia, van a venir todos los cargos que tiene, el margen de comercialización, exactamente como en la factura antigua. En la parte de consumo vais a tener de nuevo todo el tema de cargos y peajes y el coste de la energía. Cuando hablan en la tele de lo que cuesta la luz, del mercado, del pool y demás, es solo esta parte de la factura. ¿Vale? Todo el resto de la factura no tiene nada que ver con eso. Que mire, sí que tiene que ver, bueno, a ver, tiene que ver, pero en parte, pero lo que sale en el telediario, lo que asusta, de ha subido la luz un 27%, es esta parte pequeñita. ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, pues porque si es un componente tan pequeño de la factura, luego lo vamos a ver, no asusta tanto como si fuera un principal y fuera ya, digamos, un 50% de la factura, un 60%, entonces sí que condicionaría muchísimo lo que nos llega aquí arriba, al susto. ¿Vale? Luego, bueno, evidentemente, teléfonos de reclamaciones. Y bueno, vamos a ver cómo queda el tema del bono social.
nos va a tocar las narices a la gente que tenga bono social porque la mayoría de gente que se había pasado a bono social, las entidades que habían gestionado el bono social las habían pasado también a discriminación horaria. Entonces, vamos a tener una penalización que es que van a pagar más por el kilovatio hora. ¿Qué más tiene el problema del bono social? Pues que no se están renovando bien ni a la velocidad que contaría, porque estamos ante una crisis tremenda social y económica y no es que tengamos millones de bonos sociales a mayores de lo que teníamos hace un año, sino que al revés, están bajando. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, hemos hecho un pequeño gráfico, bueno, una pequeña tabla, ¿vale? Para darnos cuenta de que en el 2009 teníamos 3 millones de bonos sociales y ahora tenemos 1.100.000, cuando la situación es parecida, similar o incluso peor en muchos casos. ¿Qué es lo que tenemos al final? Pues un problema que es que si en España hay 2 o 3 millones de hogares que tendrían derecho a tener el bono social, pues no llega, ya os decimos, ni la mitad a solicitarlo. Y lo que es peor, casi un 20% de los hogares que tenían bono social lo han perdido porque ha caducado y no se ha renovado. Y es tan sencillo como que no se ha renovado, ¿eh? O sea, por determinadas causas, bueno, pues mucha gente no ha acudido a las oficinas, aparte muchas oficinas han cerrado la atención y al final esto de hacerlo todo de manera telemática o por teléfono, pues conlleva que se van perdiendo, se van cayendo y nos encontramos con que muchísima franja de población, teniendo en cuenta también que hay un bono específico para pensionistas y demás, no lo está disfrutando. Al final, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos un sistema de comercialización que se basa en un mercado libre y un mercado regulado. El mercado regulado en los últimos 10 años ha caído más de la mitad, el mercado libre ha subido 5 veces lo que era y los bonos sociales han pasado de ser un 11% de todo el mercado a solo un 4%. ¿Cuándo creemos realmente que a finales de cierre de 2020, pues la pandemia entró en marzo, se hizo un bono social específico COVID y está teniendo una aceptación marginal? Podemos hablar así ya abiertamente, no se solicita prácticamente nadie. Vamos a ir acabando. Ya sé que, bueno, vamos bien de tiempo, yo os dije que más o menos una hora. Vamos a ir hablando de gente que se ha hecho los deberes. Aquí tendríamos Som Energía, que ya ha presentado precios de cuánto van a cobrar, tanto por potencia, ¿vale? Aquí tendríais una carta de precios de Som Energía. Esto sin IVA ni impuestos, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí tendríais la potencia en las horas caras, la potencia en las horas baratas, el precio que le van a poner, que ya me mandaron ayer otra carta, que ya es un poquito más elevado porque esto va a días, ¿vale? Los futuros de la energía están subiendo y, bueno, pues cada día sale un nuevo contrato, así que si estáis en Mercado Libre os ofrecen algo y tenéis la suerte de que no os lo puedan subir por algún tipo de blindaje, bueno, pues ataros a ese blindaje. Si estáis en mercado regulado, tranquilas que seguramente estáis pagando bastante menos. Como podéis ver, sobre el imán, que estábamos aquí se supone que eran 0,075 para, la hora para las horas más baratas, para las horas llanas estaríamos en 0,015, que también es más barato, y en esto estaríamos en 0,24 también, que sería más barato. Aquí, como podéis ver, hay unos precios más baratos para una tarifa que se llama generación, ¿vale? Está en inglés, pero bueno. Esta tarifa se basa en que tú tengas invertido a mayores en parte de la empresa que tiene generación, ¿vale? Som Energía es una cooperativa energética y dan la posibilidad de invertir en parques solares, eólicos y en otro tipo de infraestructuras. El autoconsumo va a ser una de las maneras de bajar la tarifa eléctrica, pero antes de meteros, cuidado, hay que estudiarlo bien, hay que verlo bien, y una cosa es Som Energía o las cooperativas energéticas y otra cosa son grandes compañías que dicen que tienen certificados o que dicen que generan, pero realmente es un modelo de negocio muy diferente al de estas empresas, ¿vale? Som Energía es una cooperativa energética, todo lo que os vayan a cobrar os lo van a decir por adelantado, probablemente tengáis que votarlo, así que, bueno, choca bastante con el funcionamiento de otro tipo de empresas que os mandarán una carta y os dirán que si no estáis de acuerdo tenéis 15 días para iros a otro lado. Vamos a darle un segundo que se me ha quedado tonto. Vale. ¿Qué ha hecho nuestra Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para arreglar todo esto? Bueno, voy a compartiros su nueva página, ¿vale? Un segundito. Creo que la estáis viendo.
Sí. Tomás o Tania, ¿me podéis confirmar si se ve? Sí, se ve perfecto. Vale. Aquí tenéis el nuevo comparador, que es muchísimo más cookie que el que había, pero muchísimo, ¿eh? Lo de siempre. Electricidad, dos mercados, regulado y libre. Os recomendamos siempre el regulado. De momento, os recomendamos el regulado, a menos que nos digáis que os vais a una cooperativa que es por temas ambientales y que vais a tener autogeneración, os recomendamos regulado. Gas natural, aquí ya hay más competencia. Aquí en Mercado Libre os podéis encontrar el mismo precio, aunque el gas, fuera de bromas, venía a estar en precios muy bajos, ahora está subiendo un montón y bueno, pues normalmente cuando en Mercado Libre sube, luego no baja, y cuando en Mercado Regulado sube, luego cuando baja, también baja. Es la gran diferencia que tienen este tipo de comportamientos. Y luego las ofertas conjuntas, que las desaconsejamos a menos que tengáis alguna aparejada a tarjetas de puntos por el tema de combustible y tengáis 30.000 o 40.000 kilómetros al año y cosas así. Total. Electricidad, nos centramos aquí, ¿no? Para que veáis que no mentimos, vamos a poner el 08080, que siempre me ha gustado, de Sant Cugat del Vallès, ¿vale? Y vamos a poner una tarifa general 2.0A, que sería esta general, una potencia así sin más, y le damos a continuar. Vale, nos va a calcular las ofertas. Nos va a decir que el PVPC histórico son 578,25, ayer eran 577. Fijaos cómo mola esto del día a día. Y la oferta más barata ya son 10 euros más cara. Pero nunca os fijéis en el importe del primer año, ¿de acuerdo? Fijaros siempre en el importe del segundo año. ¿Por qué? Porque al final, aquí tenéis 6,19, pero luego el segundo año son 6,95. El precio real es este. En la luz la gente, normalmente cuando cambia la factura, no la toca hasta que se indigna mucho. Y cuando se indigna mucho es cuando le empiezan a llegar facturas muy altas durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que lo normal, por ejemplo, lo veis aquí, ¿no? Fijaos qué diferencia de decir 577, 578 habíamos dicho, ¿no? A pagar 733. Misma luz, ¿vale? Misma lógica, pero pagamos un montón más. No tiene ningún servicio, no se da nada a mayores, es simplemente más caro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Son, por ejemplo, que habíamos hablado, como veis es más caro, pero bueno, tiene su componente ambiental y como podéis ver, no hay nada en todo el mercado, me da igual EDP, bueno, ahora ya es Total, perdón, me da igual EDP Total, me da igual Cepsa, me da igual Factor, CHC, Naturgy, Endesa, ¿vale? No hay nada que esté cerca del PVPC. Por eso siempre estamos recomendando una tarifa que en el caso de buscar el máximo ahorro sea el PVPC. ¿Qué vamos a hacer un poquito más? Bueno, a ver, un segundín. Vamos a tener aquí, no sé si a este señor lo conocéis. Vaya hombre. Bueno, hemos... Uy, vaya hombre, el chiste. Exactamente. Vale, ¿qué hemos hecho? Viendo que a lo mejor tampoco quedaba muy claro, porque la CNMC no tiene ningún tipo de medio, ¿de acuerdo? Hemos tratado de explicar de manera sencilla todo lo que os acabamos de explicar. Aquí tenemos lo que os comentábamos. En la parte de arriba, ¿vale? Que lo vamos a señalar en amarillito, la potencia. Y aquí tenemos la energía consumida, que la vamos a señalar en, no sé, en azul, ¿vale? Hemos hecho la comparativa para 3 tarifas diferentes, que serían sin discriminación horaria, con discriminación horaria actual y con la nueva. Como veis, la nueva tiene una diferencia, que es que tenemos 2 potencias y 3 horas. En la que no tenía discriminación horaria, solo había 1 hora, entonces íbamos a pagar toda la energía al mismo precio, porque lo que nos cambiaba el precio del kilovatio hora eran los peajes, no era el precio de la energía. En la discriminación horaria tenemos 2 horarios y en la nueva tenemos 3, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues una pequeña calculadora y aquí tenéis que para la misma, ¿de acuerdo? La misma tarifa de las 3, con el mismo consumo, con unos cálculos equivalentes, bueno, pues una familia que estuviera sin discriminación horaria, ¿vale? Se va a encontrar con un precio un 6% menor. ¿Qué es eso en euros? ¿Qué es lo que nos interesa? 3,5 euros menos al mes. No es muchísimo, ¿de acuerdo? Pero es bastante menos
¿de acuerdo?, que los 726 euros que vas a pagar entonces. Vamos a pasar de 726 a 648. Nuestra factura de 60 a 57. ¿Que teníamos una discriminación horaria? Nos salía pues algo más barato, ¿vale? Unos 30 eurillos más barato nos salía que lo que vamos a pagar, que serán unos 2,40 más al mes. Lo que hablamos depende muchísimo, ¿vale?, de cómo hagamos el consumo en esas horas que son muy duras para el precio, que son esas que están en color rojo, que son las horas punta. ¿Por qué hablábamos antes de lo del precio de la energía? Os comentaba que cuando sale en el telediario, que cómo nos asustan, que tal y que cual. Bueno, pues aquí tenéis un precio de la energía que sería una media de lo que ha costado en los últimos años, que es 0,07 céntimos, o sea, bueno, perdón, 0,07 euros o 7 céntimos el kilovatio hora en el coste de la energía. Si yo aquí me volviera loquísimo y dijera que la energía cuesta 10 céntimos, perdón, 10 céntimos, veis que apenas variarían los costes, ¿de acuerdo? Sí que tendríamos una subida de precios, pero la subida de precios sería, estamos hablando de una locura, ¿eh? O sea, 10 céntimos antes de impuestos sería una locura. Pero si baja muchísimo, volvemos a lo mismo, el sistema no es lo que encarece, ¿de acuerdo? O sea, la nueva factura no va a ser una locura a nivel de encarecerlo. Sí que si tenemos una economía no doméstica, ahí sí que lo vamos a notar un montón, ¿de acuerdo? La gente que tenga, ya os comento, facturas eléctricas de oficinas y demás, y que solo utilice los horarios partidos de 10 a 2 y de 5 a 8, va a notarlo una locura. ¿En qué vamos a poder ahorrar un montón? Bueno, pues os vamos a explicar una cosa que es lo que tampoco se está diciendo. Hay muchas familias que tenían que tener contratados pues 8, 9 kilovatios hora para tener calefacción, ¿vale? Entonces, si tú ahora mismo, vamos a modificarlo, ¿de acuerdo?, para que os deis cuenta de lo que estaban pagando una familia solo por tener el tema del acceso a esa potencia. Una familia que tuviera 8 kilovatios hora, o sea, 8 kilovatios hora, sí, 8 kilovatios de potencia contratada para cargar los acumuladores, habría pagado a final de año 900, casi 900 euros sin discriminación horaria. Con discriminación horaria habría pagado pues 70 euros menos. Pero es que con el nuevo sistema de peajes va a pagar 200 euros menos, ¿vale? Esos son los tipos de consumo que se van a fomentar y que van a estar pues, más pensados para este tipo de factura, ¿de acuerdo? De nuevo, lo mismo, si esa familia, en vez de tener estos 8, pues decide tener una burrada, como es que serían este tipo de facturas que antes estaban totalmente fuera de mercado, porque bueno, esto directamente no se podía, ¿vale? Vamos a poner lo que sí se podía. Vamos a ponerle 10, que era el máximo. Ya os digo que nos encontramos con este tipo de costes fijos y luego que habría que sumarle el consumo, porque evidentemente si tenemos calefacción eléctrica, el consumo será mucho mayor, ¿de acuerdo? Pero nos encontramos con familias que estaban pagando 1.400, 1.600, 1.800 euros, que hoy en día, si se lleva a cabo esta reforma, van a estar más cerca de los 1.000 que de los 1.600. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, para esos casos va a ser bastante positivo. Por nuestra parte, de nuevo, deciros que se va a penalizar muchísimo el tema de consumir en horarios punta, ¿vale? O sea, lo que hablamos ahora de si una oficina, bueno, pues vamos a invertir las horas, evidentemente, de fin de semana que alguien no va a estar en casa y demás, ¿vale? Pues para que nos demos cuenta, si nos vamos a hacer este tipo de consumo, ¿de acuerdo?, en el que las horas caras van a ser las que tengan más consumo, pues como podéis ver, nos va a costar bastante más, ¿de acuerdo? Vamos a encarecer la factura mensual en casi 13 euros, pero no se da en la mayoría de hogares, ¿de acuerdo? Con las comparativas que hemos hecho con curvas de carga de hogares, se va más a entre 3 y 8 euros el aumento mensual que a unos 15-20 euros que va a poder ser en el caso de oficinas. Por eso os comentábamos que dentro de lo que cabe es una puñeta, pero beneficia mucho a dos colectivos que no contábamos con ellos en el anterior sistema de ahorro, que era irte a discriminación horaria en mercado regulado, que era la gente que no se pasaba a discriminación horaria porque, como nos decían a nosotras siempre en los asesoramientos, yo es que por las noches no voy a ponerme a hacer lavadoras, ni voy a poner la secadora por la noche, ni nada por el estilo. Bueno, tranquilo. Bueno, en nuestro caso concreto, a ver si soy capaz de pasar. Pues no quiere pasar. Lo que queríamos al final deciros es,
porque ya estamos acabando, que la factura nueva se compone de todo esto. Lo que han hecho es simplemente explicar a mayores los cargos del sistema, ¿vale? Y, de nuevo, desagregar aún más los cargos de transporte y distribución. La factura va a seguir siendo muy similar, va a bajar la potencia, sube algo el consumo, la gente que estuviera sin discriminación horaria probablemente quede igual o le baje algo la factura, la gente que estábamos en discriminación horaria vamos a pagar más. Poneos que al año serán 60-80 euros a mayores y bueno, pues evidentemente al final que acabaremos trasladando todos nuestros consumos posibles a festivos y fines de semana y evidentemente pues teniendo más en cuenta las opciones eléctricas para nuestro hogar que las opciones pues fósiles como podrían ser calderas de gas y demás. Aunque, volvemos a lo mismo de siempre, España es muy diversa y hay en lugares donde la aerotermia y demás pues no funciona con rangos de eficiencia suficiente. Por nuestra parte, os hemos prometido al principio 1 hora, han sido 56 minutos. Os recordamos que tenemos en el programa servicios de asesoramientos, continuaremos con el tema de formaciones con este tipo de escuelas de ahorro familiar y evidentemente tenemos nuestra web que es gestionfamiliar.es donde ponemos todo tipo de noticias para que estéis informadas y no asustadas como personas que pues nada más que poner los medios de comunicación parece que va a ser el apocalipsis. Si tenéis cualquier duda, queréis hacer cualquier consulta, aparte de ahora que vamos a tener un ratito de media hora si queréis o 15 minutos como se vaya dando, os damos la posibilidad de, por privacidad, si queréis mandarnos las facturas, si no queréis hacer lo que sea, tenemos el correo electrónico que es consultas@gestionfamiliar y el número de WhatsApp, ¿vale? Que lo hemos implementado hace poco, que es el mismo que el de la oficina, que es 987-261-449. También podéis visitarnos con cita previa, tanto en Valencia como en León. Muchas gracias, espero no haber sido muy pesado y que haya quedado más o menos claro todo este cambio que, como veis, pues a 14 días de que entre, como quien dice, sigue siendo bastante lamentable el nivel de información que se está proporcionando desde el Gobierno de España teniendo una televisión pública y teniendo una radio pública. Muchas gracias y bueno, comenzamos con las dudas que podáis tener. Bueno, muchas gracias, Daniel, por este ratito que nos dedicas, a todas las que estamos, bueno, pues como tú dices, preocupadas por la nueva factura. Yo te quería preguntar, creo que lo has comentado al principio, ¿cuáles son los motivos que se dan para este cambio de factura? Pues a ver, está todo el tema de eficiencia energética, el principal, pero para mí el real y para mucha gente es el tema de que no se estaban cubriendo costes de sistema. Vuelvo a compartirlo porque esto, bueno, es un poco más de... Es un poco chapa, pero no nos vamos a olvidar de que aquí hay unas entidades Nos interesa. Pequeñitas, ¿de acuerdo? Llamadas comercializadoras que tienen un pastel tremendo del mercado, aproximadamente son el 80%, o sea, de cada 10 contratos, 8 son, de aquí mis amigas. Y bueno, evidentemente, yo creo, se ve ahora, ¿no? Sí. ¿Se ve aquí la tabla esta súper dinámica que tengo? Sí. Vale, pues esta tabla súper dinámica lo que nos quiere decir es que, si os fijáis, en Mercado Libre pasa a ser algo residual a tener casi todo el mercado libre en esa tarifa de discriminación horaria. ¿Qué pasa? Que esa tarifa de discriminación horaria durante 14 horas al día no paga costes, pero no paga costes nivel, estamos hablando de que paga esto, que es 0,00. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes a toda la gente haciendo el listo, que no es la gente, porque la gente no ha cambiado voluntariamente a discriminación horaria en Mercado Libre. Nosotras estamos hartas de ver tarifas en Mercado Libre con un precio único, ¿vale? De empresas que son súper cookies en sus anuncios de televisión, que dicen, vamos a mejorar el mundo. Y de repente te encuentras que tienen a la gente cobrándoles un precio único de 0,12, 0,14, cuando realmente a ellos la energía está saliendo a 0,08 y cosas así. Y dices, está bien que te esté sacando un 50% de beneficio solo por cambiarles a discriminación horaria, no les avises de que están en discriminación horaria. Esto sí, aquí nos gusta decir que la discriminación horaria le salía a cuenta al 90 y largos por ciento, 96 creo que era por ciento de los domésticos. Entonces, claro, tú a la gente la tenías que convencer de que la discriminación horaria era positiva, ¿vale? O sea, tú decías 14 horas
sin peaje, que bueno, lo simplificábamos, ¿vale? Con 14 horas con un 50% de descuento y 10 horas con un 20% de penalización. Esa era la lógica de la discriminación horaria. ¿Qué pasa? Que las empresas realmente, con las curvas de carga, que vienen a ser vuestro consumo horario que tienen por la distribuidora, que casualmente también era de ellas, bueno, pues con eso ellos decían, ostras, es que me da igual es decir, ya en Mercado Libre te cobran más, pues si encima te cobro más y a mí me quitan los peajes, estupendo. ¿Qué pasa? Que cuando nadie sostiene los peajes, que son lo que paga el sistema, pues lo que hablamos del cable de interconexión con Baleares, todas estas cosas, los pagos bueno, muchas cosas muy bonitas. Todas esas cosas, pues de repente dices, es que no hay quien lo pague. ¿Cómo hacemos que lo pague todo el mundo? Todo el mundo a la misma. Y es lo que se ha hecho. Se hace una 2.0 TD, sale a cuenta a las familias que tuvieran muchísima potencia, que son las de las 2.1, que prácticamente no se tratan porque, bueno, es una cosa relativamente rara, ¿vale? La gente que tiene una 2.1 suele saber bastante de dónde se ha metido, porque, claro, has metido una instalación eléctrica potente y ya te asusta bien la factura todos los meses, como para no saberlo. Pero, claro, a todo el mercado doméstico, a esa gente nadie la oficia. O sea, es decir, hemos tenido, yo creo que me da igual, puedo hablar de Coserveis, puedo hablar de Codés, puedo hablar de Isadora, puedo hablar de la AP, puedo hablar de cualquier ACA, me da igual. Hemos tenido auténticas guerras de guerrillas con la gente en talleres diciendo que no, que es mejor discriminación horaria y la gente, no, no te creo. Y tú allí, bueno, pues vamos a ir registrándote en su distribuidora, bajándote los datos delante, evidentemente, con la persona para que todo sea legal y enseñándoles una diferencia de, yo qué sé, burradas como hemos visto de 140, 200 euros al año, todavía había cierto resquemor de no me estarás engañando. Y era así. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente pensaba que evidentemente su casa de noche duerme. Cuando tienes pues, un arcón, una nevera, un módem, no sé cuántas cosas conectadas. Entonces, claro, hay una persona del EREN aquí, que es Puy, pero bueno, hay Víctor, un trabajador del EREN, que es una persona muy amable, que siempre se presta a nuestros talleres, que es la Ente Regional de la Energía de Castilla y León, siempre decía, a ver, son 8.760 horas, me da igual por lo que lo multipliques, es mucho. Dice, oye, te puede gustar o no, pero son 8.760 horas. Yo sí te doy lo que sea, pero 8.760 veces al final soy un pesado. Entonces, bueno, pues siempre intentábamos que la gente entendiera esa lógica de si eso está enchufado todos los días. Bueno, pero bueno, costó mucho. ¿Qué es lo bueno? Que se ha fusionado, utilizando terminología de otra pequeña empresa, que se ha juntado todo y ahora vamos a tener discriminación para todas las familias, nos guste o no. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que a ver cómo leches cambia hábitos cuando tienes menores o cuando tienes... No puedes. No puedes porque que dices, no, mira... Cuando teletrabajas, ¿no? Pues también, ¿no? A ver, nosotros creemos que un gran problema va a venir en mucha tarifa doméstica que estaba en doméstica. Pues bueno, son negocios y vamos a ver pues que de repente eso, la energía le sube, que es una parte de la factura, que es una componente que va entre el 25 y el 40%, depende del mes, pero si te sube el 100% ella sí lo notas, porque no va a ser el 100% de manera puntual, va a ser el 100% todos los días. Entonces, bueno, ahí sí que va a haber un trabajo importante, ¿vale? Adaptaremos un poco el servicio. Sí, muchísimas gracias, pues lo sabemos, ya vamos a ir a daros la vara para un taller en noviembre. O sea, seguramente por un tema evidentemente, del autoconsumo. Porque al final lo que se fomenta desde este cambio normativo es el autoconsumo. Tanto vehículo eléctrico, que evidentemente para familias lo vemos lejos, ¿vale? Hablamos también, nosotras estamos en León y en Valencia, evidentemente. Valencia tiene buena red de transporte público, León tiene las distancias que tiene, pero bueno, un Madrid, un Barcelona, bueno, pues ya hay familias que sí que se pueden estar pensando el tema coche eléctrico. ¿Qué problema hay? Parque de vivienda, España, coches en la calle. A ver cómo hacemos para realmente vincular esas tarifas y todo eso a nuestro coche plaza de garaje, que eso va a ser, es que es tremendo. O sea, es un cambio tremendo. No sabemos si muy adelantado y no sabemos si probablemente en el peor momento. Pero bueno, es un coste político que se asume. Es decir, esto iba a llegar,
pero bueno, a lo mejor no es el mejor momento junio de 2021 teniendo en cuenta el mercado de futuros de la energía. Porque ya os decimos que si os fiáis de lo que sale en la tele y en la radio, os vais a asustar. Fiaos, ya os digo, si escucháis a un tal Fran Valverde, que sale a veces en Radio Nacional, a ese sí, a ese lo tenéis que creer porque lo hace genial y os va a contar lo mismo que más o menos os contamos desde aquí. Pero mucha gente os va a asustar. Un segundín, a ver si en el chat hay algo más. Muchas gracias, Daniel. Nada, de nada, Carmen. Hay un par de manos levantadas. Creo que estaba primero Ana y luego Miguel. Sí, yo voy a hacer dos preguntas. Bueno, primero, gracias por el taller porque es súper claro. A Carmen le has contestado el por qué pasar de que cada uno, entre comillas, hiciera lo que quisiera con el tema de discriminación horaria y no y tal, pero por qué no mantener los dos tramos que existían y hacer esta innovación de los 3 tramos. Porque al final el tema es que había que subir peajes. Y fuerte. Con lo cual, el tramo este intermedio es el que te permite la subida esa del peaje. No, es el tramo de punta es el que te permite la subida. O sea, el tramo punta es que es una salvajada. O sea, estamos hablando de un 300% de subida de peaje. O sea, vale. Antes eran 6, ahora son 20. Y las 2 potencias que van a estar contratadas van a ser, una de las potencias va a ser para el horario Valle y la otra va a ser compartida para el Llana y para el Pico, entiendo. Exacto, uno va a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana y creemos que también los fines de semana y festivos, que eso también es importante. Sí. Y el otro va a ser para desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. A ver, volvemos al mismo. Si tú ahora mismo tenías acumuladores, tenemos un montón de familias que se habían cortado ya un nivel de, pues eso, de poner uno de los 3 acumuladores, cosas así, porque es que los costes fijos de tener acumuladores eran una ruina absoluta. Es decir, tener 9 contratados, ya os lo he enseñado, o sea, que te suban 1000 y pico euros la factura sin consumo prácticamente, duele de narices. Entonces, bueno, tiene ese potencial. ¿Qué pasa? Que bueno, es lo mismo. España no es un país homogéneo, ni en soluciones constructivas, ni con planificación energética de vivienda. Que bueno, que de eso creo que algo sabéis, ambas dos, tanto Carmen como Ana. Que bueno, hacemos una pequeña ya espacio publicitario. Haremos algo sobre viviendas en el mes de julio, que es el mejor mes del año para estar delante del ordenador. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a las jornadas que tenemos normalmente en mayo. Este año las hemos hecho haciéndolas del año pasado y bueno, pues en julio haremos las de este año. Y el problema que tenemos es ese. Estamos poniendo las ruedas antes que los bueyes. Tiene toda la pinta. Ahora, si se hace un buen programa con el tema del Next Generation y todas estas cosas y es de verdad y tal, pues bueno, a lo mejor, pero estamos hablando de lo de siempre. Es decir, tenemos la idea, la ponemos en marcha, la gente va a tener 2 añitos de cambiar a la factura, de no ver bien la factura porque va a subir para mucha gente. Y lo mismo de siempre, es decir, si a ti te sube el mercado regulado, ¿vale? Si a ti tú estás en caso de, vamos a poner que te llamas Isadora, te pillas Duncan. Tú te llamas Isadora Duncan y estás en mercado regulado con una discriminación horaria. Y de repente, bueno, durante todo el año te cambia la manera de vivir y de repente tu factura se encarece un 30%. ¿Vale? Entonces, sí, eso realmente ha sido una subida por una decisión política, en la que el precio de la energía va a tener que ver, pero lo gordo va a ser por los peajes y por todos los cambios. Ahora, tú estás en mercado regulado, pero no tienes discriminación horaria. No, pues a lo mejor ni tan mal. Ahora, el ruido que se ha hecho es de que te va a subir mucho la luz. Y ahora viene lo peor. Tú estás en mercado libre, me da igual en discriminación que en no discriminación. Te van a subir la luz. Te va a subir la factura. No sabes por qué, pero te va a subir la factura. Entonces, ahí sí va a haber un problema. Porque además son 16 millones, es decir, es mucho más mercado que el regulado. Y va a ser mucho más complicado de explicar, porque la gente, bueno, es lo mismo. El otro día, hace tiempo ya, porque ya estamos en mayo, junio, pero bueno, el panel de los hogares, la gente sigue sin saber que existe una parte de mercado que es libre y otra que es regulado. Es decir, la gente sigue en muchísimos casos, con la óptica que teníamos hace 15 años, que la luz es la luz. A ti te llega la luz, como el agua, monopolio natural. Te llega de la empresa al agua, pues la empresa a la luz.
Entonces, claro, ahí tenemos un problema de índole de explicar. ¿Y quién nos lo explica? Pues el que lo hace. Es así de sencillo. Nuestra entidad está comprometida con explicar todo esto porque tenemos un programa vinculado y demás. Pero realmente nos encantaría que los medios que existen públicos, porque hay medios públicos, no hay, es decir, Isadora tuvo una televisión, como digo yo, y había Isadora TV, ¿vale? Pero Televisión Española tiene ahí una televisión tremenda para poder explicar esto desde hace 3 meses, yo qué sé, le dedicas 1 hora al día metido en cuñas de 10 minutos, pues ya está. Radio Nacional de España, lo mismo. Si no hay problema, me refiero, si en un caso de estos que es que afecta a toda la población, yo lo que no entiendo es como una legislación o sea, una factura que llega mensual a todos los hogares, que además duele, porque estamos hablando eso de 60 euros, 80, bueno, 40, 20, ¿vale? Pero estamos hablando de... No se ha hecho una gran campaña y no lo entendemos. No lo entendemos porque no tiene sentido. Y una última pregunta de lo de las 2 potencias. ¿Se van a asignar por defecto la potencia que se tuviera contratada a los 2 tramos? Sí. Y luego ya el cambio que tú quieras hacer... Ahí es lo único que han hecho muy bien, de lo que no nos quejamos para nada, ¿vale? De hecho, es encomiable, por fin, ver una medida que sí que está muy alineada con las lógicas que siempre hemos defendido desde el tercer sector, que es que puedas elegir la potencia, liarla y volver a tu potencia. De hecho, puedes hacerlo bien, hacerlo mal, pero no va a haber ninguna represalia. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, se intentó ayudar a muchos hogares vulnerables bajando potencias, y a un hogar vulnerable luego decirle, no, mira, es que hay que hacer boletín y decirle, vamos a pagar 120 euros del boletín, y es que claro, 120 euros en hogares en los que estás gastando en luz a lo mejor 300 euros al año, era una locura. Entonces sí, vas a tener la misma potencia que tengas contratada, se pasa por defecto y tienes hasta el 1 de junio de 2022 para consolidarla. Muchas gracias. De nada. Miguel, tienes la mano levantada cuando quieras. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Mira, bueno, Dani, muchas gracias por la presentación muy clara. La verdad que nos dejábamos todo mucho más claro. Mi pregunta iba en línea con a qué cantidad de consumidores va a afectar, porque hablabas de los hogares, bueno, de los consumidores domésticos, hablabas también de pequeños negocios. No sé si se limita la potencia hasta 10 kilovatios o llega hasta 15 kilovatios también. Entiendo que ya más allá no llega y en el caso de que no llegue, si está previsto que también se extienda esta dinámica al resto de... A ver, voy a centrarme, ¿vale? Afecta a todo el sistema, ¿vale? La reforma es para todo sistema. Nos hemos centrado desde la Fundación solamente en doméstico, ¿vale? Es hasta 15 kilovatios. Nos afecta a las que estábamos en las 2.0 y las 2.01. Si a alguien esto le suena chino, pues es hasta 15 kilovatios. Lo que digamos que nos hemos centrado desde la Fundación, pero en realidad es un cambio de todo sistema, ¿vale? O sea, no solo afecta, de hecho, hay un mundo más allá, como digo yo, de bono social, todas estas cosas que hacemos aquí, y están, o sea, que trinan no, lo siguiente, porque bueno, es lo mismo, estamos hablando aquí del tema de doméstico y tal, pero claro, es que hay empresas que, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero ha habido, en su momento, cuando ha habido otras reformas de peajes, ha habido empresas que han tenido que cambiar sus horas de turnos y de todo. Entonces, claro, estamos hablando de que jijijaja, ¿entra o no entra? Estamos hablando de que eso está asociado a miles de empleos y bueno, son empresas que son intermedias, bueno, hacen la gestión energética de grandes empresas electrointensivas. Y eso sí que no es broma. El cambio es genérico para todo sistema y es un lío gordo, porque bueno, es lo mismo el cachondeo que os decía de entra el 1 de enero, no, en abril, no, en junio. Claro, o sea, a ti en doméstico estamos hablando de que puede afectar de 3 euros, 5 euros, 8 euros. A lo mejor a una empresa está afectando en 2 millones, 3 millones, 6 millones. Entonces, claro, la broma ahí no es tan graciosa al final. Quedamos ya, como hemos dicho antes, a disposición de cualquier duda que tengáis, nos mandéis lo que sea y, bueno, evidentemente las entidades que os ponéis en contacto para el tema del imán
os mandamos lo que haga falta para que los hagáis o estén hechos, ¿vale? Y eso, simplemente nos decís la tirada y ya se lo mandamos al ministerio en plan de fíjate qué ilusión nos ha hecho. Así que muchísimas gracias por la asistencia. Espero haber sido breve y divertido, que si no, menudo tema que nos ha tocado. Así que nos vemos en próximos eventos y cositas que hagamos desde la Fundación. Muchísimas gracias.